¿Me confirma, John, si ahí se ve y se escucha bien, porfa? Está perfecto, profe, está perfecto. Bueno, profes, entonces la temática de hoy se llama ¿qué hay antes del modelo de juego? ¿Cierto? Y pues me presento, yo soy Steven González. Al momento aquí voy a activar aquí la cámara. Bueno, profes, como les decía, me presento, mi nombre es Steven González, soy entrenador de la ciudad de Bogotá. Soy profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad Andina, también en Bogotá. He podido hacer cursos a nivel internacional, la Federación Española de Fútbol, entre otras marcas. Y actualmente he desarrollado mi experiencia ya como 3, 4 años trabajando en Bogotá Fútbol Club, que es un equipo de segunda división, un equipo profesional de segunda división aquí en Colombia. Quiero también empezar con un punto importante y es que aquí yo voy a hablar desde el conocimiento, la información que he guardado, que he asimilado, que he captado y la experiencia y cómo la he puesto en práctica y cómo esa experiencia me ha dado algunos resultados. Entonces, puede que no sea la verdad absoluta, puede que de pronto usted tenga otra opinión, pero esto es lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he aprendido y lo que me gustaría compartir con todos los que estamos hoy presentes. Bueno, antes de pasar a la primera diapositiva, ¿por qué quisimos tratar qué hay antes del modelo de juego? Porque muchas veces, como entrenadores y cuando estamos en ese proceso de crecimiento, creemos que el modelo de juego nace porque sí, nace de un día para otro. Nace porque hoy quise sentarme a escribir el modelo de juego y entonces desarrollo mi modelo de juego. Pero el modelo de juego tiene una construcción muy grande y tiene unos pasos previos para poder llegar a esa construcción. Entonces es importante que podamos entender esos pasos, ese procedimiento previo que hay para llegar al modelo de juego. Realmente entendemos que es un modelo de juego, sabemos de dónde nace, de qué metodología nace un modelo de juego, entendemos qué es la palabra metodología, tenemos la capacidad para construir la metodología y para comunicársela al jugador. Entonces, aquí vamos a ver esos puntos que surgen previamente a ese modelo de juego. Voy a tocar esta frase del profesor Flavio Torres, un entrenador colombiano, que poco a poco durante la charla iré aterrizando, y es: los que vivimos del fútbol sabemos que tenemos que vivir una vida diferente a los demás, pero lo disfrutamos. Creo que es una frase muy cierta, que nosotros, algunos entrenadores, la entendemos en algún momento, ¿cierto? De pronto cuando iniciamos no, pero a lo largo de nuestra carrera vamos entendiendo de que sí tiene razón el profesor Flavio, y esto también tenemos que hacérselo entender a los jugadores. Entonces, es muy, ese proceso de cuando yo lo entiendo y cuando se lo voy a transmitir al jugador, es un proceso de construcción, es un proceso largo, que yo tengo que empezar a construirme como entrenador para poder transmitir ese mensaje al jugador. Porque transmitir no es solamente decir la frase y decirse al jugador, porque por ahí dicen que las palabras se las lleva el viento. Entonces, la manera de transmitir implica, como lo decía, un proceso mucho más amplio, un proceso previo de usted como entrenador para poder tener esa capacidad de poder transmitir el mensaje que usted quiere dar, sea el que sea, pero es importante que tengamos en cuenta eso. Y aquí hay dos términos que quiero tocar también iniciando la charla para ir desarrollando todos los puntos que tiene la misma, y es qué es un líder y su función y qué es un entrenador y su función. Creo que los dos conceptos en el fútbol moderno, ¿cierto? En el fútbol moderno son dos conceptos que no se pueden desligar, que van relacionados necesariamente. Entonces, usted puede ser muy buen entrenador, pero si usted no sabe ser un líder, pues tal vez su equipo no le copie sus ideas. O usted puede ser un muy buen líder, pero si no sabe qué ideas transmitir y hacia qué objetivos trabajar,
pues es complicado. Entonces son dos términos que tienen una relación estrecha y que es un binomio que funciona perfectamente dentro del contexto de nuestra profesión. Entonces decimos que líder es aquel director o conductor de un grupo o una colectividad y que es el que tiene la capacidad de incentivar, motivar y ejercer influencia sobre su grupo de trabajo. Ese es. Y que como función tiene transmitir una visión integral y globalizada y mostrar confianza al grupo, al integrante, a cada integrante del grupo, y proyectar hacia qué objetivo o hacia dónde se va a trabajar. Y a partir de ahí también corregir algunos contratiempos que se pueden presentar en el proceso de trabajo que están desarrollando, ¿cierto? Y un entrenador pues es aquel que ayuda a los deportistas, o en este caso a los futbolistas, a potenciarse a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel psicológico, a nivel físico, y que desarrolla esas capacidades al máximo para que el rendimiento del jugador sea, pues, digamos que bueno, ¿sí? Lo mejor, ¿sí? Lo mejor, lograr extraer lo mejor del jugador. Y que como función tenemos, pues, formar ese proceso de desarrollo de esos 4 componentes que ya mencionamos anteriormente, pero también somos los encargados de terminar ese proceso de formación humana. Entonces, por ahí dicen que la academia de fútbol es la segunda escuela, o es el segundo hogar. Y es porque aquí los chicos terminan de formar su personalidad, su carácter, su ideología, su filosofía, su visión, su pensamiento, y todo eso parte del entrenador que tiene al frente. Porque yo creo que aquí la mayoría fuimos jugadores cuando éramos jóvenes, cuando fuimos más jóvenes, y en algún momento nos ponemos a recordar en el tiempo, y tú te acuerdas de algún entrenador te marcó por algo bueno o por algo malo. Y creo que ahora como entrenadores podemos identificar eso mucho más. Pero es un recuerdo permanente, es decir, que siempre va a estar en nuestras mentes y que a partir de ahí también va a ser un factor que va a empezar a influir en nuestros comportamientos. Entonces, es importante que entendamos que lo que hagamos hoy con los chicos va a ser algo que va a tener una repercusión en toda la vida del jugador, sea bueno o sea malo. Si tú le enseñas a ser un jugador que lucha, que se esfuerza, que corre, que mete, que lo uno, que lo otro, pues durante toda su vida va a tener una mentalidad fuerte y va a ser una persona que a pesar de la situación, pues va a salir adelante. Pero si tú le enseñas a hacer trampa, a que lo importante es el resultado, a que no puede dejar pasar al delantero, es el delantero de la pelota, a que escucho muchas veces al entrenador decirle al jugador, rómpalo, rómpalo. Entonces, es algo que va a desencadenar en comportamientos erróneos en el futuro del deportista. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos líderes, que ejercemos una influencia en lo deportivo, pero también en lo humano de nuestros jugadores. Bueno, y empezamos a hablar ya un poco más contextualizados en la temática de qué hay antes del modelo de juego. Y este primer tópico que tengo ahí en la diapositiva es que muchas veces ponemos límites a nuestro trabajo. Creemos que el ser entrenador, y eso pasa más cuando estamos iniciando, pero también conozco profesores que llevan mucho tiempo trabajando que les pasa lo mismo. Y es que creemos que limitamos nuestro trabajo a simplemente dar una dirección técnica o una dirección táctica, a realizar una planificación que cumpla con ciertas adaptaciones a nivel físico y con ciertos contenidos a nivel técnico y táctico, pero hasta ahí dejamos nuestro trabajo. No nos preocupa el jugador cómo llegó al entrenamiento, cómo llegó a su casa, qué hace antes de entrenar. Si un jugador es violento, ¿por qué es violento? No nos preocupa. Si trabajamos en un club que de pronto tiene algunas falencias, algunos vacíos, tampoco nos preocupa. Estamos
como, como dice el profesor Giovanni Hernández, estamos allí en un Dios me lleve, Dios me traiga. No sabemos para dónde vamos, solo nos preocupa nuestro trabajo individual, nuestro beneficio personal, pero el de mi club, el de mis jugadores, puede que yo diga que me importa, pero también pasa cuando los jugadores muchas veces dicen, quiero ser jugador profesional, pero eso lo está diciendo de dientes hacia afuera, pero realmente está haciendo algo totalmente diferente y que valga la pena para cumplir ese objetivo. Entonces allí también, eso también lo podemos contextualizar con el entrenador. Aquí todos soñamos en algún día con llegar al fútbol profesional, con dirigir profesional, pero estamos haciendo algo diferente para ganarnos esa oportunidad. ¿Por qué, por qué Steven González se merece la oportunidad de dirigir fútbol profesional y el profesor John García o el profesor Andy Sarroco no se la merecen? O algunos de los profesores que están aquí presentes. ¿Por qué ellos no y por qué yo sí? Entonces, ¿realmente estamos respondiendo a esa incógnita? ¿O creemos que porque ya simplemente hemos recibido una formación, una capacitación en cuanto a los términos y la metodología relacionada al deporte, ya de pronto tenemos la capacidad para estar allá arriba? Porque cuando estemos allá arriba nos dan una oportunidad. Si la aprovechas bien, excelente. Pero si no la sabes aprovechar, chao, debut y despedida, como dicen por ahí. Entonces, es importante que tengamos claro que nuestro trabajo abarca mucho o muchas más cosas que dar una instrucción práctica. Y eso ya lo vamos a ir viendo en la charla. Segundo punto que tenemos en nuestra diapositiva, capacidad y conocimiento para desempeñar cualquier rol en un staff técnico. Claro, clave, por dos puntos principales. El primero, y eso se presenta mucho en Colombia, y no sé si de pronto en otros países, pero aquí en Colombia se presenta mucho en el fútbol formativo, que es donde trabajamos la mayoría de los que estamos acá, y es que muchas veces tenemos un asistente o muchas veces estamos solos. Entonces muchas veces nos toca ser el fisioterapeuta, el médico, el psicólogo, el asistente técnico, el preparador de arqueros, el director técnico, el fisioterapeuta, el utilero, y tenemos que saberlo hacer, porque tenemos la responsabilidad primero de hacer un buen trabajo, de hacer un trabajo con el que yo me sienta, digamos que tranquilo porque lo está haciendo de forma honesta, también un trabajo, digamos que una responsabilidad desde el punto de que si yo me llego a equivocar con alguno de estos chicos puede tener alguna repercusión a nivel legal, y tengo responsabilidad con el jugador porque el jugador está confiando en mis capacidades para poder llevar su proceso deportivo. Y de pronto es algo que no debería pasar, sí, no debería pasar. Deberíamos contar con un equipo interdisciplinar en todas las escuelas del fútbol formativo. Pero la realidad es que no pasa, profes. La realidad es que no pasa. Entonces tú estás en un partido, el jugador se te lesiona, es 15 grado 2, ¿tú qué vas a hacer? Y me decía una vez la fisioterapeuta de Bogotá, y me decía, es que la mayoría de profes, cuando se presentan ese tipo de lesiones en los tobillos, le dicen a los jugadores que se pongan hielo. Cuando el hielo muchas veces perjudica mucho más la lesión. Entonces, realmente estamos capacitados para afrontar las diferentes situaciones que vamos a tener dentro de nuestro contexto laboral. Y segundo punto por el que tenemos que también saber todos los roles en el grupo técnico. Porque si tenemos un equipo interdisciplinar, tenemos que dejarnos asesorar, ¿cierto? Y para dejarnos asesorar, primero yo tengo que evaluar si el proceso que se está llevando, si esa reunión de trabajos de mi especialidad con la especialidad de los demás está congruyendo, está de una forma consecuente, tiene un engranaje bueno, ahí tengo que conocer de los demás. Y al momento de dejarme asesorar, pues tengo que saber de qué me están hablando. O va a ser muy difícil que la asesoría sea positiva y cumpla el objetivo. Entonces, es muy importante que tengamos la capacidad de desempeñar cualquier oportunidad o cualquier rol dentro de un staff técnico. Además, también lo digo por las oportunidades que tenemos. ¿Qué tal un día nos llamen? Profe Steven, necesitamos un preparador físico aquí en este equipo de primera división. ¿Se le mide?
necesitamos un preparador de arqueros en este equipo de primera división, ¿se le mide? Un metodólogo en este equipo, profe, ¿se le mide? Y yo creo que una oportunidad, cuando nos suene el teléfono y tengamos una oportunidad de esas, creo que todos quisiéramos decir que sí. Entonces es importante tener la capacidad de la que estamos hablando. Y aparte entonces ya entramos a hablar de los 3 saberes. Un entrenador tiene que tener los 3 saberes, que muchas veces los primeros 2 los tenemos, pero el tercero es difícil. ¿Cuáles son esos 3 saberes? Les voy a ir explicando, creo que todos los conocemos, o si no, pues los voy a contextualizar. El primer saber, es decir, el saber saber, es la información, la capacitación que recibimos, la información que recibimos en estos espacios o en la universidad, en alguna entidad educativa. Esa es la información, es el primer saber, saber saber. Segundo saber, el saber hacer. Entonces es esa información que recibí, ponerla en práctica, saberla poner en práctica. Y me enseñaron a planificar, listo, entonces ya yo sé cómo planifico y lo estructuro. Y el tercer saber, y es el saber que más nos cuesta a todos y más cuando estamos empezando, pero vuelvo y digo, pasa en entrenadores que llevan 1, 2, 3, 20, 30, 15, 10 años dirigiendo, el saber ser o el saber estar, que es manejar las emociones y comportamientos de acuerdo a esa práctica que estoy haciendo con la información que ya recibí. Entonces, es importante ubicarme en el contexto, en el espacio que estoy ocupando actualmente. Y muchas veces nos cuesta eso. Y aquí voy a traer a colación algo que aprendí cuando tuve la oportunidad de estar allá en el fútbol profesional, que se vive en todas las categorías, se vive en todas las categorías, está presente en todas las categorías. Pero más que todo, se respeta y se lleva ya en el profesional, y son los códigos que tiene el fútbol. Los códigos que tiene el fútbol. Profes, voy aquí un momentico a interrumpir la charla para darle paso a estos profes que están en sala de espera. Ya. Entonces, estábamos hablando de los códigos del fútbol, relacionado con el saber ser como entrenador. Entonces, estos códigos de fútbol son códigos que todo el mundo sabe, pero de los que nadie te habla. Eso lo tenemos que ir aprendiendo con la experiencia y con el estar en contextos mucho más ricos y que no hemos conocido y que van a empezar a evaluar nuestras capacidades. Entonces hay códigos. Pongo el ejemplo de un código para que de pronto sea más entendible. El año pasado llegó el profesor Jairo Patiño a direccionar el equipo profesional de Bogotá Fútbol Club. Jairo Patiño es Jairo el Viejo Patiño, es un exjugador que ahora es entrenador, que tiene gran trayecto como jugador y que cuando ha tenido la oportunidad de dirigir le ha ido muy bien, a excepción de su último equipo, pues que no le fue tan bien. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces el profesor llegó, el profesor muy educado, profesor muy abierto, tú charlabas con él, excelente, te atendía, gestionaban, debatían, hablaban, pero había un código que él tenía, el primer código que llegó y estableció. Entonces había una dinámica y es que para entrar el grupo, el cuerpo técnico del equipo profesional tenía un camerino, lo compartíamos, pero el camerino era dentro del camerino de los jugadores, es decir, primero tenía que entrar al camerino de los jugadores para luego ir al camerino de los entrenadores. Entonces siempre tenía que estar como, me voy a cambiar, me acabo de llegar, me voy a cambiar, tengo que entrar. Me voy a ir, tengo que entrar. El material de nosotros se guardaba allí también, entonces teníamos que entrar. Pero el profesor tenía un código y es que cuando él estaba en una charla, en una reunión con sus jugadores, con su cuerpo técnico, ya digamos que el elemental, el que trabaja siempre con él, o con el presidente, no le gustaba que entrara. No le gustaba que entrara. Y él nunca nos dijo eso. El profe nunca nos dijo eso. Eso fue algo que tuvimos la capacidad de leer y en algo muy básico. La primera reunión que tuvo, cerró la puerta. Si cierra la puerta es porque hay algo privado allí, que de pronto el profe quiere mantener privado.
Entonces son códigos que dependen de algo tan mínimo como una norma de educación, de algo tan mínimo como leer, pues si la puerta está cerrada es porque obviamente hay algo que están haciendo allá adentro que de pronto necesitan privacidad. Y los códigos parten de cosas tan sencillas, pero que muchas veces no tenemos la capacidad para leerlas y para entenderlas, porque no sabemos ser, porque no sabemos estar, porque muchas veces por el afán de surgir, por el afán de darnos a mostrar, pues nos cometemos errores. Entonces tenemos que también identificar el contexto en el que estamos. Siguiendo con el siguiente punto, ya dejando ese tema de los códigos un poco claro, ¿soy un líder de un equipo o de una comunidad? Es otro error que tenemos los entrenadores, y es que pensamos muchas veces, ¿cierto?, que simplemente lideramos a los 22, 25 jugadores que están en nuestra plantilla. Pero entonces ahí yo empiezo a hacer una reflexión y un conteo. Usted, por encima suyo, tiene los directivos. Pongámosle 5 directivos. Listo, llevamos 5 personas. Tiene 20 jugadores. Listo, 25 jugadores. Por núcleo familiar por jugador son 3 personas, es decir, 60 personas más. Es decir, llevamos 85 personas pendientes de nuestro trabajo. Nuestros colegas y amigos entrenadores del club. Aquí. Ya yo debiera salir, pero mira, Pues qué pena, no sé quién tiene el audio activado. Está hablando por allí con la esposa, creo, así que por favor, si me colaboran desactivando el audio, muchas gracias. Entonces, íbamos en 85 personas, ¿cierto? Le sumamos los colegas, los compañeros del club que están pendientes del trabajo que estamos haciendo, pongámosle 5 compañeros, 5 colegas, es decir, ya llevamos 90 personas. Los jugadores de otras categorías, redondeémoslo en un club que es normal, que es bajito, 100 personas más. Porque entonces, si tú estás dirigiendo, si tú eres el líder, pues vas a tener un grupo importante. Entonces tienes 100 personas más allí. O bueno, dejémoslo en 50. Entonces vamos 140 personas. Más tu familia, pongámoslo en 10 personas más, 150. Más 20 personas que el día del partido se encontraron con el partido, les pareció interesante y decidieron verlo. 170 personas. Y esto pasa en todas las categorías, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 15, sub 20, sub 17, en todas las categorías o divisiones pasa. No es simplemente en torneos nacionales o en el equipo profesional, no, es en todas las categorías que pasa. Y que tenemos que entender ese rango de personas que están pendientes de nuestro trabajo. Y que gracias a Dios, la mayoría de veces están pendientes porque creen en usted, porque confían en usted. Entonces también depositan confianza, sueños, expectativas en usted. Es decir, que usted tiene una responsabilidad social y una responsabilidad deportiva, ¿cierto? Va lo uno, va lo social con lo deportivo con lo social, va totalmente relacionado y se desarrollan al mismo tiempo, pero usted tiene que impactar en esos dos factores. Entonces es importante que tengamos en cuenta que somos el ejemplo a seguir de todas estas personas y que van a estar pendientes de cómo trabajemos, de lo que digamos, de que si sacamos a un jugador, de que si cambiamos de alguna estrategia, de si decimos alguna grosería, de si que terminó el entrenamiento y estamos por ahí fumando o algo así, de si realmente trabajamos, sabemos de lo que estamos hablando cuando estamos trabajando. Entonces, es importante ver que no simplemente hay un impacto en lo deportivo, sino que tenemos la parte social de un grupo de personas mucho más grande que el de los 25 jugadores que tenemos en el equipo. También tenemos que saber ser pedagógicos, profe, y que entiendo yo, y esto es muy básico para que lo entendamos. Ser pedagógicos es ese saber, es decir, esa información y ese saber hacer, conjurarlos, es decir, llevar la teoría a la práctica. Y a partir de eso, elegir algunas estrategias para que el jugador entienda la información, para que el jugador reciba y capte la información que yo le estoy dando. Y a partir de que la capte, también sepa ponerla en práctica.
Ser pedagógicos no es decir, muchas veces creemos que enseñar es simplemente recitar, pero no, tú también enseñas con comportamientos, también enseñas con gestos, también enseñas con normas. Profe, no, ¿quién por ahí tiene el micrófono activado? Por favor, colaboremos para que la charla se pueda desarrollar totalmente bien, profe. Gracias. Entonces seguimos. Entonces tenemos que saber ser pedagógicos, profe. Saber ser pedagógicos. ¿Qué formas, qué métodos, qué estrategias voy a utilizar yo para enseñarle al jugador? Más allá de recitar, de tener la información clara, ¿cómo le voy a enseñar? Es importante también evaluar esas cosas. Y el fútbol es incierto y es impredecible. Y eso también pasa en todas las categorías. Hoy estamos trabajando aquí con el equipo, pero mañana no sabemos si vamos a volver. Porque el fútbol depende de muchos factores, económico, social, pedagógico, psicológico, de intereses del dueño del club. Entonces, aprovechar cada sesión al máximo para poder dejar una huella, un impacto en el jugador, que es tu principal, es tu canal directo, ¿cierto? Para mí el jugador, y lo tocaba con el profesor Leider, el jugador es una red de comunicación, una red operativa. Entonces, si tú estás trabajando bien con el jugador va a ir y le va a contar a la familia, y le va a contar a otros jugadores de otras categorías, y con otros profesores, y cuando hable con el presidente o el dueño del club le va a decir. Entonces, a partir de esa red operativa, tú empiezas a impactar a muchas más personas. Entonces, tenemos que trabajar para dejar una huella, y que en el momento que de pronto nos tengamos que ir, se acuerden de nosotros. Y que si pasaron 3 años, se acuerden de nosotros. Profe, yo no sé la voz de por ahí. Profe, por favor, ¿me pueden colaborar con el audio? Entonces, profes, aprovechemos cada sesión para realmente hacer un trabajo honesto y de impacto. También decimos, entonces, ya dijimos que no es solo diseñar el modelo de juego. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es entonces? Es crear una propuesta integral como entrenadores que impacte todas las áreas del club y todos los individuos relacionados con el club. Y aquí pongo 2 ejemplos. Está el profesor Paco Cedirulo y el profesor Pacho Maturana. El profesor, digamos que Paco Cedirulo logró hacer una metodología que se trabaja actualmente en el Barcelona y que ha sido la que ha sacado a muchos jugadores de su cantera. Entonces no simplemente se limitó a diseñar su modelo de juego o su método de trabajo, su esquema de trabajo, sino que también se preocupó por causar un impacto y una huella a largo plazo en el club, en los jugadores y en los que están alrededor del club. Y el profesor Pacho Maturana, que todos los colombianos sabemos quién es, creo que dejó un impacto muy grande al poder demostrar que el fútbol colombiano se puede igualar y competir con cualquier otro fútbol de cualquier otro país. Le cambió la mentalidad al jugador. Entonces es diseñar esa propuesta que cause un impacto. Si usted trabaja en el club de su barrio, crea una propuesta para que impacte el club de su barrio. Si usted trabaja en algún equipo de un club social, trabaje allí para impactar. Si trabaja en un equipo profesional, trabaje allí para impactar. Pero como lo decía, que si pasan 3 años se acuerden de usted, y no que usted de aquí a 3 años sea un profesor NN que pasó por el club. Creo que ese debe ser el objetivo principal. Más allá, y es algo que yo también he ido reflexionando, profe, y es, sí, yo sueño con dirigir fútbol profesional, yo sueño y me gustaría, pero mi sueño principal, mi motivación principal para cada día estudiar, capacitarme, es causar un impacto a largo plazo. Más que dirigir fútbol profesional, es causar ese impacto a largo plazo. Que yo le voy a aportar al fútbol, que es el deporte que amo, que me cambió la vida cuando yo era niño, que me ha dado tantas cosas.
¿qué yo le voy a dar al fútbol? Porque también hay una concepción que quisiera de pronto tocar y me desvío un poco del tema, y es que muchas veces como entrenadores creemos que simplemente es gritar y es gritar y es gritar y es regañar al jugador. Y yo voy a la Morena, que son las canchas más grandes aquí de Bogotá, donde se juega la Liga de Fútbol de Bogotá, y veo a los profes, hermano, que le gritan a los jugadores y los tratan mal, y creen que por ser así, y eso también me pasó alguna vez a mí, creemos que por ser así somos mejores entrenadores y vamos a llamar más la atención de los papás. Sí, los papás puede que ya no, ese man grita harto y tiene carácter, pero una persona que de pronto sepa algo de fútbol, pues como que se va a empezar a cuestionar. También siguiendo ahí con ese tema, que de pronto es un poco desviado de lo que estamos hablando, pasa algo, y es que en los partidos están los papás que se vuelven hinchas cuando ya están en 90 minutos, se vuelven hinchas. Entonces el papá empieza a gritar al niño: corra, bote la pelota, para adelante, bótela, despeje, hacia arriba, métale fuerte al rival. Y bueno, pues ese es el papá, se deja de emocionar. Pero yo veo algo que pasa, y es que después de cierto tiempo del partido, el entrenador también se vuelve igual que el papá. Le celebra al jugador que haga un rechazo largo cuando tenía el balón y el tiempo para jugar solo, para controlar y jugar por el piso. Le empieza a decir al jugador que más fuerte con el rival, que lo rompa. Entonces, ¿dónde está ese trabajo que hacemos entre semana, donde le enseñamos al muchacho que sí, se puede hacer un despejo, se puede jugar en largo con una pelota orientada, pero que también hay una forma de tener la pelotica y de que sea el rival el que corra, no nosotros? Y entonces es algo que siempre, que hacía yo y que gracias a Dios ya no hago, pero que siempre me genera esa controversia de cómo cambiar eso, de cómo cambiar eso. Tal vez de pronto por eso estoy ahí hoy compartiendo aquí con ustedes, profes. Entonces, ahí hablamos de que trabajar con esta propuesta, ya volviendo un poco más a la charla, hablamos de que, ejemplificando lo que hacía el profe Seirulo y el profe Pacho Maturana, que es lograr tener una propuesta integral de trabajo que impacte a largo plazo y a todas las áreas del club o del equipo en el que trabajamos. ¿Eso qué me va a dar? Credibilidad. Credibilidad, me va a dar credibilidad. Las personas van a confiar más en mí. Los directivos, si usted llega a una propuesta que va a lograr impactar todas las áreas del club, a todo su personal, es el directivo que va a poder decir. Y si usted tiene la capacidad de argumentar bien la propuesta, ¿no? De estructurarla y de argumentarla. ¿El director qué va a decir? Bienvenido, papá, hágale, puertas abiertas. Va a creer en usted. El jugador, cuando usted trabaja de esta forma, el jugador siente que tiene al frente, que tiene un líder que sabe de fútbol, que conoce y sabe lo que está hablando, pero que también concibe al jugador como una persona y se preocupa por el bienestar del jugador. Y digamos que empieza a estrechar ese lazo afectivo, y el jugador entiende que usted no lo ve como un producto, porque eso es algo que también pasa mucho en el fútbol de ahora, que el futbolista se está volviendo un producto. Este sí vale, este no vale, jugó bien este partido, entonces aumentó 15 millones su precio, jugó mal, entonces bajó 20. Entonces el jugador está en una montaña de emociones que usted como entrenador tiene que saber darle el mensaje y darle esa confianza para que el jugador esté siempre así, para que pueda rendir mejor. Y ante los hinchas, si los directivos lo respaldan, los jugadores lo respaldan, eso en la cancha se va a traducir. En algún punto se va a traducir, los resultados empezarán a llegar. Pero al ver que los hinchas, los jugadores y los directivos lo respaldan, pues el hincha, ¿qué va a hacer? Pues seguir esa ruta y va a empezar a creer en usted. Entonces también tenemos que saber hacer las cosas con profesionalismo, con excelencia, que tengamos un esquema de juego, un modelo de juego, como lo queramos llamar. Eso es algo que las personas dan por obvio, eso es por lo que te contratan, eso es algo que ya todo el mundo espera que tú hagas y que tú sepas. Pero cuando hacemos una propuesta de esta forma, creo que estamos haciendo las cosas con profesionalismo y superando las expectativas
que tenemos o que tienen en nosotros. Entonces tenemos que ser un entrenador con propuestas, un entrenador con una propuesta integral, que el modelo de juego hace parte de esa propuesta, claro, pero que la propuesta abarca muchas más cosas. Y vamos aquí a empezar a hablar, disculpen un momento, me levanté una cosa. Aquí vamos a empezar a hablar de cómo hacer esa propuesta integral de trabajo, cómo se organiza, se estructura. Entonces el primer punto y el punto de partida, que de pronto si yo hubiera entendido alguna vez, hubiera tenido una oportunidad de que me dieran esta charla cuando yo estaba iniciando, hubiera empezado por esto. Pero muchas veces uno se va de una vez a diseñar esa metodología, ese esquema, ese modelo de juego, sin hacer esta construcción del entrenador, sin primero caracterizarme, formarme, capacitarme como entrenador. Entonces, tenemos que recibir obviamente una capacitación académica en alguna institución educativa oficial reconocida, con un pensum académico adecuado a lo que yo quiero hacer, a la profesión que estoy escogiendo, y algo autodidáctico, hacer algo por mi parte, hacer algo individual, como lo que estamos haciendo hoy. Nadie le dijo a usted que entrara hoy a esta charla. Usted vino acá porque quiso y porque usted quiere aprender más, y es perfecto, está muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí quiero hacer una reflexión o citar una reflexión que el profesor Luis Suárez, el preparador físico del Basilea, me decía, y es que somos pedimos a los jugadores que sean los mejores jugadores para nuestro esquema y para el equipo, pero pensamos en si somos los mejores entrenadores para el equipo o para el jugador. ¿Realmente lo somos? ¿Realmente sabemos qué hacer si vemos que nuestro equipo al minuto 70 no está rindiendo? Si vemos que nuestros jugadores lo único que hacen al tener la pelota es botarla, como dice un amigo, punta para arriba. ¿Realmente sabemos qué hacer si un jugador tiene una lesión a nivel muscular? ¿Cómo tenemos que trabajar con él? ¿Cuál es el proceso que se hace? Realmente tiene que ser como realmente sabemos cómo se manejan las cargas a lo largo del mes y en los días del microciclo. ¿Realmente lo sabemos? ¿Realmente sabemos equilibrar el volumen con la intensidad de nuestros entrenamientos? ¿Realmente podemos cuantificar si la planificación que estamos realizando está generando un proceso de adaptación en el deportista? Ser entrenador va mucho más allá de saber de fútbol, profe. El fútbol y el deporte en general engloban o encierran muchos condicionantes que muchas veces tienen relación, pero hay otros que no tienen relación. La educación, por ejemplo. La educación académica de un muchacho no tiene mucha relación con el deporte, pero te aseguro que la educación que tiene un muchacho influye en el deporte. Que si tú llegas y tienes un jugador que no sabe qué es una diagonal, ¿tú cómo le explicas que se mueva en diagonal? Entonces, es importante también analizar ese tipo de cosas. Y también hay 3 preguntas que desde lo personal empecé a plantearme después de un tiempo, ya cuando era entrenador, pero vi que tenía que hacer esto y me empecé a plantear 3 preguntas que creo que son necesarias para hacer esa construcción del jugador. ¿Qué es el fútbol para mí? ¿Por qué quiero ser entrenador? ¿Y qué tipo de entrenador soy? Entonces, ¿qué es el fútbol para mí? Algo que me hace feliz y que puedo usar como herramienta para ayudar a los demás. ¿Por qué quiero ser entrenador? Porque el fútbol me cambió la vida y yo con el fútbol quiero cambiar la vida de los demás. ¿Y qué tipo de entrenador soy? Lo que hablaba al principio con el profesor Andy. Yo inicié mi experiencia profesional fue a nivel de preparación física, pero a mí, lo que está en mi corazón, en mi interior, lo que me apasiona, es dirigir, es la dirección técnica. Entonces también es identificar soy preparador físico, soy preparador de arqueros, soy scouting, soy metodólogo, soy videoanalista. ¿Qué tipo de entrenador soy?
Y a partir de ahí, bueno, si obviamente estamos hablando del esquema o ya aterrizando más a la charla, a la ponencia esta semana, si realmente elegí ser director técnico o si realmente estamos hablando del modelo de juego, pues es porque yo elegí el rol de la dirección técnica. Entonces tengo que empezar a concebir una idea de cuál es mi visión del fútbol. Para mí, ¿qué es jugar bien? Y empezar a hacer este tipo de reflexiones que, sin duda alguna, profes, sin duda alguna, van a repercutir en mi nivel laboral y en mi desempeño como profesional. Y entonces, decimos aquí, después de ya hacer esa reflexión, después de esa capacitación, entonces ya yo tengo que elegir una metodología o ruta pedagógica para realizar el trabajo. Y yo digo, yo respeto todas las metodologías que hay, yo las respeto, no creo que ninguna tenga la verdad, no creo que la que yo uso tiene que ser esa muerte al 100%, no, yo sé que hay profes que les ha ido bien con otro tipo de metodologías. Pero yo creo que el punto está en el que no importa la metodología que se use, sino lo que importa es que usted tenga la capacidad de argumentar de forma coherente el por qué está usando esa metodología y el por qué la organiza de la forma que la está organizando. Creo que el punto pasa por ahí, independientemente de la metodología. El profesor Ortega, el PF del Cholo, integrado y argumenta muy bien por qué lo usa. El profesor Seirulo creó su propia metodología y argumenta por qué la usa. Mourinho, que es el exponente a nivel mundial de la periodización táctica, argumenta por qué lo hace. Entonces creo que es eso. Y lo tenemos que hacer, trabajemos en nivel profesional o trabajemos en el fútbol base. Y creo yo que si logramos establecer una metodología acorde que pueda aplicarse en cualquier categoría, en cualquier división, creo que sería sorprendente. Entonces es importante entender eso, profes. Y aparte quiero tocar dos términos de los que estamos hablando, pero que generalmente el entrenador se confunde, ¿cierto? Que son método y metodología. Entonces el método es un instrumento que yo uso como entrenador y que organizo para buscar unos beneficios para el deportista. Y la metodología es la reunión o la interacción o la organización de diferentes métodos que yo utilizo para beneficiar al deportista. Entonces voy aquí a hacer un ejemplo, de pronto alejado del fútbol, pero para que se entienda. Entonces vamos a hablar de la música, de los instrumentos musicales. Entonces el tambor es un instrumento, el tambor es un método, pero cuando se junta el tambor, el piano, la guitarra, forman una melodía, es decir, se forma una metodología. Entonces es importante que identifiquemos qué es método y qué es metodología para poder hacer esa construcción metodológica personal. Y bueno, ya dejando en claro ese punto, yo voy aquí a dejar esta premisa como incógnita, para que pronto usted la reflexione, de pronto si al final me quiere comentar algo, si no, la quiero dejar. Pero para mí, un entrenador nunca puede reproducir totalmente una metodología. Nunca la puede reproducir, porque la metodología se hizo en un contexto, en situaciones, en condiciones diferentes. Pero sí se puede basar en esa metodología, sí la puede tomar como plantilla, como base, como punto de partida, como un orden, pero a lo largo del tiempo, del procedimiento, de la planificación, generar algunas adaptaciones que usted va a empezar a identificar como entrenador que tiene su equipo. Porque si usted me está escuchando, usted dirige un equipo que es totalmente diferente al mío, y que es totalmente diferente al que dirige el profe Andy, y que es totalmente diferente al Real Madrid, o al Chelsea, o al Barcelona. Entonces, creo que la metodología es un punto de partida organizada, probada, que ha dado resultados, que podemos tener como base, pero a partir de ahí, y a partir de nuestra experiencia y el contexto en el que estamos trabajando, generar algunas
unos cambios que nosotros creamos necesarios, pero ojo, es argumentar con coherencia el por qué voy a hacer esos cambios, ¿cierto? No es que yo voy a pasar de un método, de una metodología integrada a un morfociclo patrón de un día para otro. Pues como que no hay coherencia en ello, ¿cierto? Entonces, para mí es eso, y le dejo la reflexión a nivel personal, y como lo digo, no tengo la verdad absoluta, todo lo que digo aquí es desde mi experiencia y con total respeto, porque sé que aquí hay también grandes profesores, sé que ustedes también tienen mucho conocimiento, entonces es desde mi punto de vista y lo que he logrado con mi experiencia. Entonces ya identifiqué mi metodología, ya sé que es una propuesta integral, ¿cierto? Ya tengo una construcción como entrenador. Entonces empiezo a hacer a nivel personal la construcción de la idea y el modelo de juego. Y es aquí donde les decía que el modelo de juego tiene muchas otras más cosas, aparte de los principios, ya pues aterrizándolo bien al modelo de juego. El modelo de juego se compone de otras cosas más allá del subprincipio, del principio y del subprincipio. Y esto es una construcción que he hecho yo a nivel personal. Puede que usted le quite, le añada, puede que no esté de acuerdo con alguno, es totalmente respetable, pero eso es algo que yo he hecho desde mi experiencia, vuelvo y digo. Entonces, lo primero, una caracterización individual de los jugadores. Usted tiene que conocer al jugador, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, con quién vive, de qué ciudad es, qué perfil usa, qué posición inicial, posición secundaria, trayectoria deportiva. Es importante, enfermedades, lesiones que ha tenido. Es importante que usted empiece a conocer con qué elementos cuenta dentro de su equipo, tanto en lo humano como en lo deportivo. Perfil actitudinal del grupo. Entonces usted empieza a construir unos comportamientos y unas actitudes que tiene que tener su grupo para que pueda funcionar su modelo de juego. Entonces, pongo un ejemplo. Mi grupo tiene que ser un grupo valiente. Claro, tiene que ser valiente. Para salir jugando desde zona 1 hay que tener valentía, porque pueden quitar el gol, te pueden quitar el balón y te hacen el gol. O sea, hay que vincular ese tipo de actitudes y valores en el trabajo. Entonces tú tienes que empezar a organizar eso. ¿Qué actitudes tiene mi grupo? Después hay otras actitudes a nivel individual. Entonces también, mi jugador, ¿qué actitudes tiene? No importa la posición, pero sí mi jugador qué actitudes tiene para poder participar en ese modelo de juego. Después hay un perfil deportivo, es decir, de acuerdo a mi modelo de juego, hay unas características esenciales de cada posición, ¿cierto? Entonces el lateral tiene que proyectarse, el central tiene que cerrarse. Por ejemplo, yo personalmente un ejemplo, para pronto así contextualizarlo más. Cuando yo estoy atacando, yo paso de un 4-1-4-1 a un 3-1-3-1-3 para generar volumen de ataque. Me gusta arriesgarme así. Entonces los dos centrales más un volante de primera línea tienen que formar una figura geométrica que todos conocemos, el triángulo, y a partir de ahí tomar marcas y organizarse los tres atrás. Entonces, ahí estoy dando una característica que tienen que tener el central más el volante. Entonces, así cada posición tiene sus características. Y aquí tengo que tener claro la asociación entre los valores humanos y el deporte, que era lo que hablábamos ahorita. Tengo que tener claro cómo se hace eso. Bueno, algo que no dije antes, y es que esto no está en orden, ¿no? Simplemente pues puse los puntos allí, pero no está en orden. Usted pues decide cómo empieza, pero esto no está en orden. Entonces, hace asociación entre valores humanos, cómo se aplican al modelo de juego, cómo las actitudes, los comportamientos aplican al modelo de juego. Y eso es algo que plantea mucho desde la priorización táctica y que lo acerqué mucho más en una charla que le escuché una vez al profesor Richard Páez, de cómo él, cuando está enseñando los conceptos tácticos, cómo también va aplicando
esos valores humanos en el modelo de juego. Y se los dice. Entonces, pongo el ejemplo otra vez. Si vamos a salir jugando, necesito que ustedes sean valientes para tener la capacidad de asumir un pequeño riesgo, porque el fútbol siempre va a tener una probabilidad de errar o de acertar, lo que llamamos riesgo, para que se pueda reproducir ese modelo de juego. Después de eso, ya tenemos unas normativas, ¿cierto? Unas condiciones o unas reglas disciplinarias para que la interacción convivencial del grupo y el desarrollo del trabajo sea bueno, sin problemas. Creo que eso es importante. En toda sociedad hay unas leyes que tú debes respetar para poder estar dentro de ella. Asimismo tiene que ser un equipo. Asimismo tiene que ser un equipo. Entonces es empezar a identificar desde su concepción personal como entrenador y acorde al modelo de juego, qué tipo de reglas van a aplicar dentro de ese contexto convivencial. Después hablamos de que el jugador tiene 4 componentes: la técnica, la táctica, la preparación física y la preparación psicológica. Perdón. Yo hago una definición de cada componente. Entonces, empiezo a hablar de la técnica, qué es la técnica, qué procesos tiene la técnica, cuáles son los fundamentos técnicos. Después hago los conceptos tácticos, cuáles son los conceptos tácticos en general de mi equipo, cuáles son los conceptos tácticos a nivel individual, que también tiene alguna relación con ese perfil deportivo por posición. Después empiezo a hablar de cómo aplica la preparación física dentro de mi modelo de juego, que ese es el tema del miércoles, que también va a estar muy interesante. Cómo se adapta el preparador físico al modelo de juego. Va a estar muy buena, entonces también espero que puedan estar presentes. Y obviamente la preparación psicológica, ¿cierto? También tengo que crear mi idea de juego, que ya lo hice previamente en la anterior diapositiva, hablamos de eso. Empiezo a tener una concepción personal propia de cuál es la idea de juego que me gusta a mí, y a partir de eso empiezo a crear el modelo de juego. Estas dos iban en orden. Primero tú tienes tu idea y después el modelo de juego, ¿cierto? Entonces, pongo el ejemplo. Cuando queremos construir una casa, ya empezamos a armar las habitaciones, y armar los baños, y armar las bases. No, primero tú diseñas una idea, tú diseñas un plano, y después llevas a cabo ese plano. Entonces, podemos asemejar la idea y el modelo de juego en esto. No sé quién por ahí, profes, por favor, que me colabore con el audio. Tiene el micrófono activado, entonces que lo pueda desactivar. A partir de ahí, pues también tienes que generar una planificación que vaya acorde con tu modelo de juego, que sea lógica y que obviamente tenga un manejo y un control de las cargas, ¿cierto? Y importante también, yo lo uso mucho, herramientas pedagógicas y actividades adicionales. Muy importante porque este tipo de trabajos, tú puedes hacer un trabajo táctico sin decirle al jugador que es un trabajo táctico, sino que es algo lúdico. Entonces, eso también permite que de pronto el jugador muchas veces no se sobrecargue tanto mentalmente, porque a veces tú le botas mucha información, pero el jugador te está entendiendo toda la información que le estás dando. Entonces, muchas veces hay formas de generar esos comportamientos que permiten una mayor adquisición por parte del jugador, ¿cierto? Y tenemos aquí cuatro tópicos de azul. Y entonces empezamos a decir, profes, toda esta construcción del entrenador, esta idea del modelo de juego, nos empieza a dar una identidad como entrenadores. Empieza a definir qué tipo de entrenador soy. Y es que, bueno, también aquí toco algo que el profe Andy lo va a extender mañana, y es que el modelo de juego nunca está terminado. El modelo de juego siempre está en construcción. Tú siempre puedes cambiar, agregar, quitar, añadir algo al modelo de juego. No es que tú hiciste hoy el modelo de juego y ya quedó así, no, ese siempre está en constante cambio, porque tú tienes una base, una idea, que es la que nunca cambia. El modelo de juego puede que cambie, claro, pero ¿de qué depende que cambia? De los jugadores, del equipo, de la cultura de la ciudad o del país en el que estás, de la competencia también muchas veces. Entonces,
el modelo de juego, inclusive el modelo de juego cambia de posición de lateral a lateral. Es un ejemplo que escuchaba también de un entrenador que estaba diciendo. Porque tú por izquierda, por ejemplo, yo por derecha proyecto a mi lateral. Que hasta zona 3, que se vaya. Pero cuando estoy en inicio, me gusta que mi lateral izquierdo se cierre como volante por el centro. Entonces yo ya estoy cambiando mi modelo de juego de banda a banda. Y de partido a partido también puede cambiar. Entonces, cuando yo paso de un club a otro, yo no genero un cambio grande, ¿no? Tengo una estructura, tengo una idea, tengo unos principios más o menos establecidos, pero también tengo que evaluar dónde estoy ahora. Entonces, por ejemplo, el Cholo Simeone, pasó por River, San Lorenzo, Estudiantes, estuve en Italia, está ahorita en el Atlético, pero todos conocen la forma de trabajar del Cholo, que no cambia, sino que evoluciona, de equipo a equipo no cambia, evoluciona, creo que es el término que podemos traer hoy acá. Y bueno, ya pasamos a hablar del mensaje del entrenador. Entonces, el mensaje es todo esto que hemos ido construyendo. Pero lo que quiero tocar es cómo tú como entrenador también transmites ese mensaje. También tienes la capacidad de hacérselo entender al jugador. Entonces tienes que identificar qué tipo de personalidades hay en el grupo, qué tipo de humores hay en el grupo, qué tipos de comunicación hay. Entonces hay jugadores que les gusta que les hable despacito. Fernando, por favor, mira, esto es así. Hay jugadores que les gusta que solo les hables de táctica. De resto rinden. Entonces hay que identificar esas diferencias y hay que ir individualizando el mensaje. Creo que este es el mensaje clave, esto es la clave para mí. Identificar cómo individualizo el mensaje a cada jugador, cómo le enseño a cada jugador el modelo de juego para que él pueda entender. Y creo que esta es la clave de un entrenador, el poder gestionar ese grupo que tiene. Y esa enseñanza del modelo de juego parte de lo psicológico hacia el aspecto social, hacia el aspecto relacional entre el grupo. Cómo interactúas tú con el entrenador, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan con los hinchas. Entonces es importante que identifiquemos cuál es la forma para enseñar el modelo de juego a cada jugador. Y hablamos de que el jugador tiene 4 componentes: técnico, táctico, preparación física y preparación psicológica. ¿Cierto? Esto también es algo muy personal, respetando las opiniones de todos. Para mí el componente psicológico está un escaloncito más arriba. Un escaloncito más arriba. Porque del componente psicológico enfocado hacia lo social y lo cognitivo, ¿cierto? Digamos que tú puedes generar que el jugador tenga una mejor disposición para aprender. Tenga una mejor voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué interpreto yo por voluntad? El valor que le damos a las cosas que hacemos. ¿Me importa si mi equipo gana o no me importa? ¿Me importa si jugué mal o bien? ¿Me importa si pierdo la pelota o no me importa? ¿Me importa si mi equipo está defendiendo atrás, todos metidos o no me importa? ¿Me importa si tuve una oportunidad clara de gol y la erré o no me importa? ¿Me importa si llego temprano o no llego temprano al entrenamiento? ¿Me importa si respeto a mis compañeros o no me importa si los respeto? Entonces a partir de allí nace ese valor. ¿Qué representa cada decisión para el jugador? Entonces, desde el componente psicológico, vemos que el trabajar esta parte va a hacer que hacia lo social el jugador tenga una mejor congruencia con sus compañeros, con su entorno, con su contexto, con su forma de aprendizaje, también en lo cognitivo. Entonces, por eso para mí está un poco más arriba, ¿cierto? Entonces, también es importante tener esto en cuenta. Y el último tópico es el perfil del entrenador. Entonces, es todo esto que hemos hablado también, pero plasmado en un documento. Porque las palabras, vuelvo digo, se las lleva el viento. Pero si tú tienes eso organizado, pues tú tienes algo para presentar. Profe, ¿cuál es su propuesta de trabajo? Mire, esta es
Léala, por favor. Creo que va a causar un impacto mucho más grande. Puede que la tengas clara en la cabeza, obvio. Tiene que ser así. Pero el tener algo visible para mostrar va a generar un impacto mucho más grande y más credibilidad. ¿Cierto? Entonces, seguimos. También para construir esa propuesta integral, el segundo paso es analizar el contexto histórico y la estructura del club y de la competencia, es decir, hacer un diagnóstico. Entonces, identificar cómo ha sido el desarrollo de la historia del club, cuándo nació, cómo se creó, en qué sede se estuvo, de pronto cambió de sede, ¿cierto? También eso se relaciona con analizar el comportamiento del equipo en la competencia, ¿ha quedado campeón alguna vez o no ha quedado? Por ejemplo, cuando cogimos el grupo sub-17 de Fuerzas Básicas de Bogotá Fútbol Club con el profesor Robert Carabalí, que es un profesor con gran experiencia aquí en Colombia dirigiendo fútbol profesional y también digamos que se caracteriza por formar muy bien a los jugadores. Entonces vimos que desde el 2009 en Bogotá no había un equipo que haya llegado más allá de segunda ronda de un torneo nacional o de un torneo federativo. Y empezamos a trabajar con el profe, establecimos eso, bueno, ¿a dónde queremos llegar? Tenemos que también ser realistas con lo que tenemos. Y gracias a Dios pudimos hacer una muy buena ronda, muy buena ronda. Terminamos los 18 fechas de la fase de grupos totalmente invictos. Terminamos primeros de nuestro grupo y llegamos hasta tercera ronda. Lastimosamente, en minuto 75, nuestro volante comete un error en el área, penalti para Santa Fe. Y es Santa Fe el que nos elimina en ese entonces, pero es identificar ese comportamiento, porque eso también te va a permitir saber a dónde vas a querer llegar, ¿cierto? Analizar el fixture o el sistema del torneo también es importante, saber cuántas fechas tiene en fase de grupos, cuántas eliminatorias directas tiene, si de pronto la final es en alguna otra sede, cuántos viajes en la fase de grupo tienes. Es importante también analizar esas cosas. Y jugadores emblemáticos. Hay que saber cuáles son los jugadores emblemáticos del club. Y aterrizo otra vez a mi contexto laboral. Bogotá Fútbol Club se caracteriza porque es un club que vende, que promueve y que saca grandes jugadores en la posición de extremo. Extremo es nuestra posición que nos caracteriza a nosotros. Si preguntan por Bogotá, todo el mundo ya sabe que son extremos. Y uno que otro volante de primera línea. Entonces, extremos, Andrés Ibargüen, Cristian Dajome, Wilberto Cosme, Wilmer Guisao, uno que otro volante, Macalister Silva, Diego Chica. Entonces, también es saber hacia qué tipo de jugadores está enfocado el club. ¿Sí? ¿Quién ha marcado la historia del club como jugador? Y asimismo como entrenador. Entonces, el identificar estos puntos nos va a permitir saber si ya se desarrolló un modelo de juego en el club, si hay una metodología de trabajo, si también digamos que esa metodología es global y ya es una estructura general de trabajar, y si hay un staff técnico, porque muchas veces llegas y te dicen hay un preparador físico, hay que trabajar con él, o te dicen hay que traer un preparador físico, entonces es también saber quién nos va a acompañar en esa gestión. O nos dicen, profe, no hay nadie, hágale. Entonces es importante también conocer y hacer este diagnóstico del equipo al que vamos a llegar. A partir de hacer ese diagnóstico de que ya traigo un modelo de juego diseñado previamente y una construcción propia como entrenador, empiezo a plantear los objetivos del club donde voy a estar. Entonces, personalmente, ¿a dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero hacer llegar al club? ¿Y a dónde quiero hacer llegar a los jugadores? Es importante identificar, establecer estos objetivos, porque eso también me va a dar una ruta que me va a permitir desarrollar mi trabajo de una mejor forma. Y para establecer esos objetivos, vemos que hay dos tipos de objetivos. El primer tipo es el de tiempo. Objetivos de corto, medio y largo plazo. Listo, creo que todos entendemos. Corto,
de 0 a 9 meses, ¿cierto? Medio de 1 año a 2 años y a largo de 3 años en adelante. Y el sentido del objetivo. Entonces hay 3 tipos, sí, 3 tipos, 3 clasificaciones. Resultado, cumplimiento y proceso. ¿Cuál es el objetivo del resultado? Muchachos, hoy hay que ganar por 3 goles de diferencia. ¿Ya? Ese es el objetivo de resultado. Objetivo de cumplimiento. Muchachos, para que ganemos 3-0, siempre mi delantero tiene que estar en medio de los 2 centrales. Ese es el objetivo de cumplimiento de mi delantero. Estar en medio de los 2 centrales. Y el objetivo de proceso, ¿cómo cumplo el anterior? ¿Cómo cumplo el anterior? Entonces, para que él siempre esté allá, mi equipo tiene que siempre hacerle llegar el balón allá. Entonces ese es el de proceso. Y tener claro estos 2 tipos de objetivos me permite hacer un mejor planteamiento de esas 3 directrices y enfoques que tengo que hacer con los objetivos personales para el club, para los jugadores. Y como cuarto punto, la propuesta de intervención en el club. ¿Qué va a hacer usted de diferente que no haya en el club? ¿Cuál va a ser su aporte? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué va a agregar? ¿Cuál va a ser el valor agregado de su trabajo en el club? Entonces aquí yo les comparto a nivel personal, esto también lo hice cuando estaba desarrollando mi proyecto de grado en la universidad, y es que mi propuesta de intervención en Bogotá Fútbol Club fue diseñar un protocolo de control antropométrico. ¿Para qué? ¿O para qué me sirve esto? Que era algo que no sé, digamos que en Bogotá se manejaba una planificación muy bien estructurada de los 4 componentes del jugador, ¿cierto? Y se hacía una evaluación final, siempre se hacía una evaluación final del rendimiento del jugador. Pero no había un control durante la temporada que me permitiera evaluar si definitivamente la planificación, y esto va más acercado hacia la preparación física, si la planificación realmente estaba cumpliendo con las adaptaciones que yo quería que cumpliera. Entonces tener este control me permitía añadir o quitar cosas a mi planificación, y es un control, solo necesitas un adipómetro. Sencillo, muy fácil de hacer. Entonces, voy a poner un ejemplo. Daniel Torres fue el primer jugador que se evaluó. La sumatoria de sus pliegues grasos dio 86, un promedio de 14 y tenía un peso de 71 kilos. 2 meses después, cuando se aplicó otra vez el control, entonces subió 2 kilos, la sumatoria de sus pliegues bajó 8 puntos y su promedio también bajó 2 puntos. Entonces, ¿aquí qué puedo decir? Su porcentaje graso bajó, pero su porcentaje magro subió. Entonces, realmente se está cumpliendo esa adaptación a nivel físico que yo estoy planificando, ¿cierto? Y esto era algo que no había en el club. Y pues que gracias a Dios, digamos que pudimos crear esta propuesta para dejarla allí en el club. Entonces es ese valor agregado que tú le vas a dar al club. ¿Por qué hay que traerte? ¿Qué diferente vas a hacer? Como lo decía anteriormente, ya el módulo de juego es algo que todo el mundo espera que hagas. Pero realmente, ¿qué hay de diferente? ¿Qué hay de diferente? Ahora para concluir, profes. El modelo de juego tiene una gran relación con la formación humana y académica, la personalidad y el carácter del entrenador. Por lo tanto, si no tenemos una formación adecuada, una formación humana y académica, nuestro modelo de juego no será el mejor y tendrá vacíos que tal vez no podremos resolver, porque no tenemos el conocimiento, no tenemos la capacidad. Y a esto también quiero aclarar algo, y es que esto es muy importante, este punto que vamos a tocar es, la propuesta integral debe ser omnipresente en el club, es decir, debe impactar todas las áreas y personas del club, pero
Y el modelo de juego hace parte de esa propuesta integral. Pero el modelo de juego es la carta de presentación de usted como entrenador, ¿cierto? Porque eso es lo obvio que esperan de usted. Lo primero que van a entrar a evaluar va a ser su modelo de juego. Si tú trabajas bien, si sabes bien lo que quieres, si transmites bien el conocimiento, si empiezas a generar un cambio en el equipo, pues eso le va a dar confianza al directivo y al club para darle puerta abierta a que usted desarrolle su propuesta integral. Entonces, hay que también tener eso claro. Tengo que tener una propuesta integral, pero mi carta de presentación va a ser el modelo de juego, porque eso va a ser lo primero por lo que me van a evaluar. Esa va a ser mi primera impresión. Que, por ejemplo, ¿qué no necesita ya tanto enfocarse o demostrar su modelo de juego o su esquema de juego, sino realmente ir cambiando su propuesta integral? Pep Guardiola, pues ya todo el mundo sabe más o menos él cómo trabaja, el que juega, que ha tenido grandes resultados, pues lo que busca él es ir cambiando esa propuesta integral. Y aparte de eso, también genera muchos cambios en su modelo de juego. Entonces, tenemos que tener claro ese punto, profes. Y esto era todo lo de hoy, todo lo de hoy. Como les digo, es algo que he construido al recibir esa información y al ponerla en práctica. Creo que la capacitación y la experiencia son dos cosas que tenemos que tener los entrenadores, y que hay cosas que no te enseñan en la universidad, pero que la cancha sí te va a enseñar, y que tienes que con ese conocimiento previo que traes, adaptarte y trabajar de la mejor forma a esos cambios, a esas situaciones que tal vez no viste en la universidad. Y con eso concluyo, profes. Los invito a seguirme en redes sociales por si quieren hablar, debatir, preguntarme. Estoy totalmente a su disposición. También en el grupo de Neuroclinic está mi WhatsApp. Y ya dejar esta pequeña frase que siempre me digo a nivel personal y a mis jugadores. Dios, el fútbol y la vida te retribuyen de acuerdo a tu esfuerzo. Y bueno, ya esto es todo, profes. Muchas gracias al profesor John, al profesor Andy. También les agradezco mucho por el tiempo, por el espacio, por la oportunidad, que realmente desde Neuroclinic y desde mi visión personal lo que se quiere es aportar a los colegas. Creo que muchas veces los entrenadores son envidiosos con su conocimiento, pero como decía el profe Andy al principio, el conocimiento es para compartir, para debatir y para intercambiar. Entonces, por eso hoy estamos acá, profes, así que a todos también los presentes, los que están escuchando la charla, muchas gracias por estar acá. Y pues bueno, ya le damos paso al espacio de preguntas, de intervenciones a todos. Profe John. Profe John, bueno, creo que el profe John está teniendo un problema de conexión. Entonces, de pronto si alguno de los profes presentes en sala tiene alguna pregunta, algún punto que también quiera darnos su aporte, su concepción personal, tiene el micrófono abierto, profe. No sé quién toma la vocería, la palabra, quién tiene dudas. Pero yo digo que el profesor Seymar está activo. Mi profe, buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa invitación. La verdad, qué rico ver tu progreso y el proceso que has venido realizando con esa institución profesional. La verdad, todo lo que hemos venido trabajando siempre hay que diferenciar las cosas sobre modelo, método, idea. Todo esto nos va a llevar a que podemos trabajar de la mejor manera, más planificado, cada mes, cada año, cada semana. Entonces yo creo que su merced hace la invitación muy clara y muy exacta para todas las personas que están acá, teniendo en cuenta que hay que respetar, ¿sí?, el tema de las personas que han jugado a nivel profesional también.
es de respetar esa experiencia, porque sobre esa experiencia nos llevan también a los entrenadores un poco más arriba. Pero opino que el tema de capacitarse, el tema de estudiar, el tema de siempre estar día a día indagando sobre eso, hacernos profesional sobre esta área, nos va a hacer mejores personas en el sentido de que vamos a formar más a estos jóvenes que vamos a tener acá, ¿sí? Muy bien lo has relacionado acá con nuestra institución y nos sentimos a gusto con tu trabajo y con tu presencia, porque en verdad eres un gran profesional del área. Y nada, mi profe, agradecerles a todos, en verdad, yo creo que la cual ninguno se salió, ninguno estuvo, digamos que en controversia sobre lo que se habló y lo que su merced expuso. Entonces, sí, la invitación es a que nos capacitemos siempre, a que cada uno de ustedes hoy en día hagan el ejemplo de esta persona que está acá en esta pantalla, como lo es el profesor Steven González, que a la edad que tiene, creo que es tu primer capacitación, profe, y en verdad te felicito porque nos estás brindando temas y conceptos que en verdad día a día se deben reforzar, ¿sí? Los lineamientos de trabajo deben estar siempre claros y bueno, de vez en cuando yo creo que a algunos se les olvida. Entonces, muchísimas gracias, te agradezco porque en verdad abres un gran espacio y espero que no sea el último. Un abrazo, mi profe, Dios te bendiga. Muchas gracias, mi profe Seymar, excelente tus palabras, tu concepción, qué bueno que hayas podido estar acá. Y excelente, excelente, muy correcto todo lo que dices. Creo que el interés por capacitarnos debe ser todos los días más grande. Y algo que yo siempre concluyo, relaciono cada vez que aprendo algo, es que sé muy poco. La verdad sé muy poco, porque aprendo de un tema, pero me doy cuenta que no sé de 4 temas más. Entonces, siempre sigue existiendo esa necesidad de aprender y de capacitarme mucho más. Mr. John. Abre el micrófono. Mister, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Tuve que hacer unas diligencias así corticas, pero bueno, nada, apoyándome en las palabras del profesor Seymar, que también admiro muchísimo su trabajo y he escuchado más que todo por sus procesos y bueno, para todos los profesores, muchísimas gracias. Este es el primer día, esta semana vamos a tener recargado de capacitaciones. Precisamente, bueno, el jueves en la mañana vamos a tener una capacitación, ya vamos a confirmar pues el tema de la información. Tendremos una capacitación con el profesor Fernando Rueda, profesor de la categoría Levit del Villarreal, para hablar sobre temas de fútbol base. Un conversatorio muy bueno, nos va a compartir la metodología, cómo se maneja el fútbol base en Europa, y pues bueno, nos la va a dar prácticamente en esa charla. Estamos cuadrando el horario para que tengamos ese día, digamos, las 2 charlas, la que corresponde con la finalización del Congreso y pues la que tendremos con Fer ese día, ¿vale? Y el viernes, bueno, ya vamos a tener otra charla, ya vamos a actualizar con qué persona para que nos confirme, porque esto también es de tiempos. Sí, esto es de tiempos, pero bueno, la idea es que la semana esté súper recargada. Entonces, tomamos el viernes, sí, el viernes en la mañana tendremos la capacitación en área de derecho de formación, ¿vale? Prácticamente es con la finalidad de tener la claridad que todos no solamente los entrenadores, sino invite también a los papás de ustedes, de las categorías, los que conozcan, para que puedan, digamos, tener la información en base a una problemática que se está presentando y es el área de las intermediaciones. Muchos están apareciendo que son agentes, que son representantes, que vengo de esto, que los voy a llevar tanta inversión y los voy a ubicar en este país. Ya todo el mundo quiere mandarlos a Argentina y mire lo que pasa. Ya ahora se dio una noticia de 9 jugadores